titular de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además, es periodista cultural, columnista de diarios y revistas, creador y conductor de numerosos programas de radio y televisión. Nos va a deleitar con la charla Enseñar, Desmitificar y Pensar. Enseñar, desmitificar y pensar. Pero quiero que sean los disparadores de una serie de ideas que, a ver si puedo dejar antes de las 12:20 un par de unos 10 minutos para compartirlo en preguntas, va a ser rico entre nosotros. Anoté algunas ideas sueltas, creo, en una cierta desprolijidad cuando trabajamos entre colegas, porque nos permite una libertad de pensamiento que a veces es fructífera, ¿no? Pensé, transmitir en parte cómo pienso el lugar de la psiquiatría y la psicología, ambas, ¿no? El psicoanálisis y también la psicoterapia, dentro de lo que son la divulgación en los medios de comunicación, el lugar del profesional allí y los alcances y perjuicios que puede tener. Esto para empezar, y después llegaremos a estas tres temáticas. Ustedes saben que la psicología, o están de acuerdo conmigo, los medios de comunicación, el periodismo, los medios de comunicación, me refiero tanto de los diarios, radio, televisión, tienen un alcance colosal, ¿no es así? Son los parientes privilegiados de cada familia, el padre a veces habla con el hijo, la mujer con el marido. Eso puede suceder o no puede suceder. Lo que nunca deja de suceder es la permanente y constante vínculo de la persona con la televisión hoy en día, ¿no? Y con la radio, lo cual tiene a veces un nivel como de aspecto útil y provisorio y a veces un aspecto alienante y anestésico, ¿no? Entonces, los medios de comunicación estamos frente a una sociedad y la tecnología, por otro lado, lo va revolucionando cada vez más y va instalándonos a todos dentro de la vida de todos de un modo cada vez más extremo, tiene un lugar privilegiado. Ahora, en la Argentina, en la sociedad argentina, en nuestra en nuestra sociedad, el día que los argentinos tenemos comunidad va a ser otra historia, en nuestra sociedad, es bastante notable, es decir, cómo se ha incluido el concepto de la idea de lo psicológico, de lo psicoanalítico, del inconsciente, de lo que está oculto, de aunque no se ha dicho con estas palabras, lo interpretable, es muy fuerte. Pocos países en el mundo, tal vez ninguno tanto como este, tiene un nivel de inclusión tan marcada de, yo diría, como de conceptos, algunos ciertos y muchos equivocados acerca de qué se trata todo esto. Y ha habido como una confusión, una complementariedad entre esos medios de comunicación que ocupan tanto espacio de nuestra subjetividad y tanto espacio de los grupos sociales y esta, yo no tanto diría la psiquiatría, pero sí la psicología y el psicoanálisis, que también se dedican a áreas compartidas con la psiquiatría. Ante la complementariedad de esto ha tenido una cotidianidad en nuestra sociedad que es llamativo. Entonces, el periodismo que tiene que ver con divulgar, con dar a conocer, con compartir, con informar, con el buen sentido de la palabra, con convertirnos a todos los demás en protagonistas del hecho que relatan, que informan, si esto fuera bien hecho, este periodismo permanentemente recurre, porque forma parte de algo así como de la trama del imaginario social, por lo menos de las ciudades, a lo psicológico, a la pregunta en torno al de dónde viene, qué quiere decir, para qué, una cierta causalidad que tuviera que ver con lo psicológico. Esto es muy llamativo porque, insisto, hay una determinada situación, el periodista que tiene por función observar, indagar, cuestionar, dar a conocer, compartir, generalmente necesita en nuestros medios tan frecuentes que se llama a una persona del área de la psicología, de la psiquiatría, de la psicoterapia, para preguntarle algo acerca de eso que están tratando.
un algo que por lo general es muy amplio, que pretende una cierta causalidad muy directa, como si hubiera una respuesta específica para eso, se llega a generalizaciones abusivas, y esto produce un fenómeno bastante particular en lo que es la transmisión o la inclusión de la psicología dentro de lo psicológico dentro de lo que son los medios de comunicación y nuestro contacto a través de los medios con la sociedad, que es la distorsión, la respuesta apresurada, yo diría como una especie de supuesto de que siempre se tiene algo para decir de lo que nosotros hacemos, de que siempre hay esa causa para esa problemática. Se ignora muchas veces ni que hablar de la subjetividad, peculiaridad, trama argumental derivada, íntima, grupo familiar, situaciones contextuales. No, ¿por qué hizo esto, doctor? Bueno, acá vemos claramente esto, claro, esto es lo psicológico. Listo, pasamos por otro. En un minuto ya le decimos a la gente cuál es yo diría como la clave, si ustedes quieren, o el paisaje psicológico que está detrás de esa situación manifiesta. Esto tiene doble aspecto. Por un lado, es interesante que los psicólogos estén incluidos, es interesante que sepamos que no somos solo lo consciente, es interesante que sepamos que hay un contenido manifiesto y un contenido latente que de algún modo determina gran parte de nuestras conductas. Es interesante saber que las cosas no son solamente, no tienen una sola significación, un solo sentido, sino que nuestros vínculos, nuestras relaciones tienen múltiples sentidos, somos polisémicos en nuestra subjetividad, y las significaciones que están atrás del manifiesto son muchas veces no solamente varias, sino distintas a lo que se puede imaginar. Esto es útil que esté presente, esto es útil que no quedemos atrapados en solamente el yo consciente, esto es útil que no creamos que lo manifiesto es lo absoluto, esto es útil para aquellos que creen que la duda es una debilidad, ¿no? Hay gente que cree que la duda es entre alguien que va a ser un medio propio no, yo por suerte no dudo nunca, me dijo. Yo pensé qué peligroso. Se lo comenté, pero eso está también en la trama, una cosa inteligente, simpática, pero no, a mí, yo las cosas como son. ¿Y cómo son? Son múltiples, variables, multicolores, polisémicas, tienen distintas significaciones, polideterminadas, multicausales. ¿Cómo? No son de una sola forma, de un solo color, con una sola lectura y con una sola dirección. No. ¿Cómo? ¿Acaso el ser humano es alguien que está en su concepción, en su definición de tal, categorizado como un sujeto en conflicto? Sí. ¿El conflicto es inherente a nuestra condición de sujetos? Sí. Tenemos polos que se enfrentan, antagonismos que están permanentemente resolviéndose a veces exitosamente en algunas conductas y otras veces en síntomas que nos hacen sufrir. Y entonces tendría que haber dudas. Sí. Entonces la duda no es una debilidad, no. Pero la duda obsesiva es una historia y la duda en términos de pregunta es otra. Y acá tiene que ver con esto de enseñar y preguntar, que es el primer punto. Pero me gustaría primero cerrar este punto. Entonces, primer punto, somos los terapeutas muchas veces convocados a distintos medios de comunicación, muchas veces para preguntas que tienen sentido, muchísimas otras para preguntas que no tienen ningún sentido. Intentamos dar respuestas que tengan un valor, algunas veces lo logramos, muchas veces no. Y una condición de seriedad y de responsabilidad que debemos tener todos, no siempre es así, diría yo, muchísimas veces no es así, es saber la pertinencia de nuestra herramienta y la forma como esto se expresa. Así como el psicoanálisis y la psicología no son para todos y para todo, tampoco sabemos de todo y sobre todo. Y tenemos para decir una razón psicológica a lo que sea. Esto es un punto muy, muy delicado que creo que algunos creen que atenta contra lo que es la difusión y la fuerza que puede tener en la cultura cotidiana saber que existen
algo que se llama inconsciente, psicología, etcétera, etcétera, y otros que creemos que no le va a hacer perder intensidad y valor, sino que le va a dar una determinada idoneidad que lo va a hacer mucho más útil, productivo y fructífero. Sé que es tentador hablar de cualquier cosa, además, cualquiera, de verdad, tengo que tener que ser honestos conmigo, si a alguien le gusta el fútbol, acá lo asiste a todos. Cuando vemos un partido de fútbol, está por tirar un penal, ¿cuántas veces han escuchado ustedes al relator? No, este hombre tiene un miedo, otro día que el papá jugaba, este hombre sabe más que yo, y no, sabe lo que es tirar un penal, el padre no agarra un penal, no va. Lo único que falta es que de pronto está en una trama típica que no logra resolver. Lo dice, a veces no se dice esto, pero se hace preguntas de un orden de generalización tal y de premisas tan distorsionadas que así, creo que en todas las especialidades los médicos tienen que saber de qué, cuánto y cómo responder a lo que se les pregunta y salir de la tentación, y que a veces es por decir, por estar, pero que convierte a un conocimiento artesanal y científico en una pretensión total, absoluta, que está más dentro de una mística que dentro de una verdad que pueda hacernos útil. Por eso también en nuestro quehacer, y esto tiene que ver también con el enseñar, esto tiene que ver con el identificar. Nosotros sabemos que hay un mitos y un logos. Ustedes saben que mitos en griego significa entrecerrar los ojos. Es decir, ver aquello que podemos alcanzar a divisar si entrecerramos esa mirada que tenemos tan atenta en la vigilia. Decían los griegos que ahí podíamos ver más porque no quedamos encandilados por lo banal. En cambio, hay una mirada que tiene que ver con la lógica, con la razón, con lo racional, con lo perceptible, con lo transformable del lenguaje, con una cierta forma de enseñar, que es el logos. Ahora bien, el logos es estar con la mirada atenta. Tiene un orden de percepción que registra y es útil, y esa mirada atenta, que queda muy concretizada en lo concreto, también pierde algo de ese otro conocimiento, no saber, de ese otro conocimiento que late detrás de lo manifiesto y que se alcanza con esa mirada mítica, con esa mirada. Ahora bien, si nos quedamos solo en mitos, si nos quedamos solo en esa búsqueda de explicación que tiene lo incognoscible y le pretendemos dar un valor de verdad absoluta, ahí quedamos atrapados en un orden de, yo diría, como de pobreza, de magia. Entonces, y si solamente creemos que estamos en términos del saber, que haría al logo, no el conocimiento, el saber, vamos también a quedar atrapados en una especie de cúmulo de definiciones que supuestamente tienen respaldos científicos indudables. En realidad todo esto les definiría la noción de ciencia, que siempre es transitoria y cuestionable, y quedaremos en una pobreza de la comprensión de esa globalidad que es el alma humana y de ese conjunto, de esa estructura que es el hombre en determinadas situaciones grupales o coyunturales. Entonces, un punto importante es esa conjunción de mitos y logos. Si ustedes quieren decirlo en palabras occidentales porteñas, entre el entusiasmo y la razón. Cuando uno juega solamente a lo evidente, a lo trascendente, y no toma lo racional para ubicarlo en un contexto transmisible, quedamos en algo empobrecedor y falaz. Si quedamos solo en saberes supuestamente cientificistas que tienen un respaldo que hace inamovible aquello que se dice, que se viera, entramos también en una falacia de la racionalidad, donde suponemos que el hombre es el último escalón de todo lo que la humanidad y la naturaleza fue capaz de crear, y en somos Dios. Y ninguna de las dos cosas son útiles para progresar, para crear, para vincularnos, para generar, ¿no es así? Entonces, si esto lo trasladamos a lo que decimos en medios desde lo nuestro, un punto importante es, ¿y esto por qué es? Bueno, esto realmente no lo sé. Si uno lo pensara en términos más generales, podría decir que, ahora habrá que verlo dentro de los contextos. Usted sabe que la singularidad, uno puede hablar entonces con esa cautela, o directamente decir, no, ese tema no.
o por qué a fulano de tal le insultó a tanto, le arreglaba tanto. Si vamos a empezar a jugar ahí, lo que hacemos es degradar a lo que nos podemos, en lo que nos podemos interesar y lo útil de lo que podemos transmitir. Entonces, si hay algo que tiene que ver con periodismo y tener de transmisión, es conocer los límites de lo que tenemos, jugarlo al máximo en lo que tiene de verdad y de posible, y transmitirlo de un modo generador. ¿Qué es transmitirlo de un modo generador? Tiene que ver con el enseñar. Ustedes saben que enseñar, muchas veces alguno cree que es dar a conocer lo que ya se sabe a otro que no lo sabe, para que sin preguntar ni dudar lo tome como verdad absoluta. No es la forma más útil. Eso se llama más bien someter, eso se llama más bien rigidificar, eso se llama más bien inhibir la curiosidad, eso se llama más bien postergar la intuición, eso se llama, en último término, dominar. El enseñar es enseñar, y acá se diga a partir de esto de demitificación y de pensar. Enseñar se trata de, a través de una determinada forma de comunicación, que puede ser eventualmente el diálogo y la conversación, instalando lugares de permeabilidad, proponer ideas, fundamentarlas y estar disponible al cuestionamiento y a la refutación. Entonces, estamos en este diálogo, he trabajado de esto, conozco, te lo transmito, lo pienso desde acá, ¿cómo lo ves? Preguntar. La pregunta es una de las herramientas ligadas al pensamiento y a la enseñanza más fundamentales. Pero no la pregunta por algo ya conocido. Porque vieron que hay dos tipos de preguntas. La pregunta que se hace donde el interlocutor ya conoce la respuesta son las clásicas preguntas a los políticos. ¿Vieron? ¿Cómo es esto? Ponen el cassette, repiten, y como acá no hay pregunta, listo, está bien, no pasa nada. Y otra cosa es preguntar algo que ni uno ni el otro sepan de qué se trata todavía. La pregunta por lo desconocido. Uno genera conocimiento y progreso. El otro, alienación y arbitrariedad. Entonces, si hay algo que tiene que ver con el enseñar, es la propuesta de la pregunta por lo nuevo. Había una carta que escribe, me acuerdo ahora, ¿quién era? Schopenhauer. Una carta que escribe Schopenhauer, el profesor Schopenhauer a Goethe, 1800 y pico, que le dice, no me acuerdo toda la carta que hablaba de la preocupación que tenía porque la filosofía y los pensadores estaban realmente empobrecidos, no dicen nada nuevo, hace 20 siglos repiten lo mismo, son más manifestaciones burocráticas de conocimiento que tienen que ver con la política del conocimiento, es decir, con el poder, no con el descubrimiento. Y dice, en ese momento dice, porque así está la filosofía, dice, porque si todo, a ver, más o menos así era, porque si todos fuéramos como aquel Edipo rey de Sófocles, que a pesar de la terrible dureza de la verdad, prosigue infatigable su búsqueda, la filosofía no estaría lista. Es decir, algo del orden de la pregunta tiene que ver con el coraje de afrontar lo desconocido. Y con algo más, que ese desconocido a veces nos pueda sorprender y nos pueda desubicar. El enseñar tiene que ver con poder abrir puertas. Y las puertas tienen que ver con la pregunta, con admitir lo que se ignora, con tener que ver con el debate. Esto, hay maneras y maneras de implementarlo en los medios. Hay maneras de responder y hay maneras de instalarse como figura que es oracular. Esto es funesto. A veces son oráculos tan berreta que uno no entiende cómo pueden ser comprados, pero bueno, la gente lo compra. Y otras veces tienen buen marketing, entonces son oráculos más finos. Pero finalmente la respuesta oracular es ser razón. La respuesta oracular es ocluir el conocimiento simulando un saber, que como tal siempre es congelado por otro lado. Esto inhibe que lo que debe hacer, o lo que se debe intentar cuando a uno le proponen o le hacen una pregunta, que es generar una serie de ideas posibles
e instalar a la vez y dejar abierto la otra pregunta. Hay un ¿me hice acordar ahora? ¿Cómo se llamaba? El colesterol la piña liquidado. Norman Mailer. ¿Se acuerdan del novelista de Norman Mailer, el americano, el rebelde de la época de 70 ahí en Estados Unidos, en la Escuela de Guerra de un novelista muy interesante? Decía que el conocimiento se construye con preguntas, jamás con respuestas. La respuesta tiene una transitoriedad que tiene que servir siempre como trampolín para esa pregunta inaugural, entonces vamos creciendo. Es algo de esto que estamos hablando, ¿no? El enseñar tiene que permitir, cuando terminamos de decir algo, que no esté del todo cerrado, que no esté ocurrido, que tenga una argumentación que deje grietas. Y eso se consigue como ensayando que ¿cuántos años hay que entrenar? ¿Si es con gimnasia de pesas o con flexiones? No, eso teniéndolo claro uno, admitiéndolo uno, sabiendo de los propios límites, de las propias ignorancias, de los propios errores. Desde allí, la forma como vamos a comunicar un argumento, porque de eso se trata lo que nosotros hacemos y no definiciones a lo que nos preguntan, va a abrir puertas. Y ahí lo psicológico, ahí eventualmente lo psicoanalítico, ahí los sostenes de lo que hacen a nuestro conocimiento psiquiátrico, psicológico y psicoanalítico, empieza a tener que semilla. Y es fructífero. Y eso es pensar. Pensar es la posibilidad de que una pregunta pueda ser escuchada y respondida por primera vez. Aunque me la hayan hecho muchas veces, ¿no? Sepamos que esto no siempre lo logramos y que la perfección está muy lejos de nuestra posibilidad humana. Este ideal que propongo no es por un perfecto que debamos alcanzar, pero sabiendo que sería el horizonte del ideal, podemos movernos mejor en las imperfecciones de la realidad y de lo humano cotidiano. Entonces, el pensar está íntimamente a esta posibilidad de repensar y siempre a repensar. Otros dicen que pensar en todo caso es aceptar el impacto de la pregunta, porque el pensamiento no es en realidad, desde el punto de vista más esencial, algo muy organizado. Es algo muy fluido, muy caótico, que tratamos de comprimirlo en el lenguaje. ¿Para qué? Para poder transmitirlo. Medios de comunicación, periodismo, conocimiento. Ahí sepamos que lo estamos reduciendo, por favor, pero es indispensable. Entonces, cuando nos hacen una pregunta, nos hace impacto, dejamos que fluya de nuevo, comprimimos desde el lenguaje lo que vamos a transmitir y cómo lo transmitimos, nos vamos a acercar más allá de todos estos límites, porque pensar también es límite, pensar también es frustración, vamos a acercarnos a una posibilidad generativa. Esto me parece que es un punto muy, muy importante. Ustedes saben que este polémico filósofo que fue usado a veces también justamente por algunas líneas y muchas veces plagiado por su hermana, pero lo que escribió él fue bastante interesante, que era Friedrich Nietzsche, decía que el gran placer de la vida es pensar. Que si él tiene, decía este hombre, algo que justifica haber vivido y vivir, es pensar. Y es verdad, porque pensar tiene una alegría y una creatividad que nos da entidad, que nos da un cierto sentido en esta vida, que logra encontrar un sentido más amplio, por favor que me lo comenten, me salvaré años de duda, es miles de absurdos que no lograremos nunca desentrañar. Pero si logramos pensar, si logramos sentir esa particular alegría y placer de crear, que el pensar en la medida que abre y que deja fluir ese caos, más allá de que después tenga que comprimirlo, si ese pensar que de repente se liga a esa percepción distinta que es una revelación y que llamamos intuición y que tiene que ver con algo que no era, que a partir de ahora puedo de ese roce empezar a percibir, estamos encontrándole un cierto sentido a nuestra condición de personas y de sujetos. Es algo parecido a lo que en otros términos, en el área de lo emocional, diríamos del amor. Me dicen cuando están cansados si quieren que sean preguntas, paro y lo convertimos por favor en diálogo, no quiero agotar. Hay, ustedes saben, hay cosas muy interesantes, me acabo de acordar a lo que les decía mi padre.
en esta idea de que enseñar es generar. Por eso es muy importante en los medios que una determinada información tiene que tener una estructura, tiene que tener una columna vertebral. Decimos algo, pero tenemos que dejar latiendo la pregunta, lo que falta, lo que queda por averiguar, lo frágil de lo que pretendemos absoluto. ¿Por qué? Porque eso nos pone vitales. Porque eso nos permite contactarnos con el otro. Hay dos maneras de transmitir: desde un aislamiento con el otro y desde una permeabilidad con el otro. Esto en los medios lo vemos muchísimo. Hay gente, a veces ustedes se preguntan por qué alguna gente tiene una mejor comunicación que otra. Porque no habla desde el aislamiento, sino que logra, a veces para bien, a veces no tanto, una inclusión, un puente, si ustedes quieren, con lo que es la subjetividad del otro. Entonces ahí se establece el diálogo. Ustedes saben que etimológicamente el diálogo significa transitarse recíprocamente, ¿no? Si una persona logra, aun cuando el informe está hablando desde él, pero cómo lo hace, y ahí esto tiene mucho que ver con el registro del otro, logra convertir el monólogo en diálogo, hay algo del argumento que se creó, hay algo de la escena que se creó y algo de lo transmisible que puede tener lugar. Encima esto de lo transmisible es una formulación que tiene la seriedad, la responsabilidad de lo pensado, del conocimiento y la modestia, la humildad y la verdad del límite. Ya entramos en un movimiento creativo mucho más interesante. Y esto tenía que ver con esto que me refería. Hay unas dos cosas de la pregunta que les van a divertir, que es muy interesante. Una de las grandes capos, de estos talentos, de estos pensadores de la cultura actual, tal vez uno de los dos más grandes pensadores culturales vivos hoy, se llama George Steiner, no sé si lo conocen, no hablan de ellos, extraordinario, si no lo hicieron no se lo pierdan, George Steiner. Él y por ahí Moore, el inglés, que trabaja más dentro de los detalles, son los pensadores más interesantes ahora. Moore es más desalentador para uno que pretende dedicarse a la psicoterapia, a la psicología, al inconsciente, al conocimiento del hombre, porque se mandó una frase una vez que después de ver Shakespeare no pierdo el tiempo, está todo dicho. Ahí se siente un poquito que hay una cierta prepotencia en esa idea. Entonces. Pero Steiner dice cosas muy interesantes, y en un momento escribe un libro que se llama El libro de la enseñanza. Él dice: el maestro y su discípulo, o el maestro y el discípulo, está ligado a la enseñanza y a la condición de maestro y de discípulo. Y hay una frase que me encantó, porque dijo que ¿qué es la labor del maestro? ¿Qué lo convierte a uno en maestro? ¿Y cuál es la micromaestría mínima, reducida y electrónica que tenemos que aspirar profesionales que intentamos ingresar a lo que son medios de comunicación para informar, transmitir, movilizar, incomodar y crear en una audiencia? Él dice: lo que el profesor, el maestro debe incluir es siempre la pregunta, pero no solo la pregunta. Dice, esa pregunta que Schopenhauer decía que era la pregunta de lo desconocido. Otra pregunta que nosotros podemos llamar como pregunta cuestionadora. Él sabe cómo la llamaba: la pregunta que permite la refutación. Un verdadero maestro es aquel que le enseña mucho a su alumno, para que éste pueda aprender y después de aprender sepa refutarlo. Genial, ¿no? Porque esto tiene que ver con la posibilidad de crecer, con la posibilidad de crecer el sujeto, la posibilidad de instalar la curiosidad. Cuando uno responde de un modo muy absoluto en los medios sobre una determinada temática, uno cree que brinda una satisfacción a la curiosidad y la deja viva para que pueda seguir indagando. No. Cuando uno le responde de un modo muy absoluto, termina con la curiosidad, porque hay un dueño que es aquel que tiene el saber absoluto, y la curiosidad, el por qué, el para qué, la incógnita, la indagación, la sospecha, quedan abolidas. Y son todas esas cosas que nos constituyen como personas, nos sacan de un lugar de dominación y de castración y nos convierten en protagonistas de nuestra vida. Entonces, una de las cosas más importantes es generar la curiosidad, que nunca queda satisfecha
con la respuesta absoluta y total, sino oprimida, y que sí, en cambio, queda satisfecha con una respuesta que abre una pregunta. Y la pregunta siempre es cuestionadora para acertar y tiene que ver con la reputación. Sí, por eso la gente, cuando esto se da en nuestra cultura, o las áreas de nuestra cultura en que se va dando, permiten el progreso, y no estaríamos en la edad de piedra. Entonces, es muy interesante el concepto que propone Steiner. Es maestro aquel que enseña a su alumno para que éste aprenda y luego lo refute. ¡Wow! Es para pensar. Y ese es el lugar del interrogante que es fundamental. En la tragedia griega, en las fiestas dionisíacas, en todo, ¿qué es lo que está siempre presente de algún modo? Amén de la mirada latente, amén de lo trascendente. Siempre hay algo del orden de lo desconocido que irrumpe. Lo que nosotros debemos hacer con lo desconocido que irrumpe es no terminar como en la tragedia, que se necesita una gran desgracia general para volver al statu quo, sino que tenemos que usarlo como motor de cambio. Si hay algo que tiene un punto interesante en nuestra labor en los medios como profesionales, es habilitar en términos de lo sano que tiene, no cambio como un ejercicio banal y berreta, sino el cambio como posibilidad de transformación. Y si hacemos bien lo nuestro, ayudamos a eso. Si no, que tiene que ver con lo absoluto ahorita. Los gurúes son inhibitorios. Hay muchas formas de gurú. Yo te voy a decir la frase con la cual vas a entender todo. El alma de no sé cuánto, o aforismos pavotes, o como se llaman, o pastillas milagrosas, o neuronas escondidas que tiene la red. Contame en qué parte del hombro tanto tengo la posibilidad de ser una persona, la otra feliz, amar, no amar, gozar, no gozar, sensible, creativo. Mira esta parte de atrás, ¿no? Todo eso es la tentación de lo absoluto, del poder. Si hay algo con lo que nosotros tenemos que luchar dentro nuestro y inter nuestro, es contra la hegemonía de las situaciones de concentración de poder en términos de no verbo, lo que puedo hacer y no de sustantivo. Soy dueño y domino. Entonces, lo desconocido que late desde siempre tiene que transformarse en motor. Esto es muy, muy importante. Y esto de la refutación me parece como muy interesante. ¿Conocen ustedes a Gregory Bateson? Era un psiquiatra, antropólogo, sociólogo, muy capo, ya murió. Es uno de los fundadores, ahora tomó otras variables también en esa escuela, pero de lo que fue la escuela de Palo Alto, en California. Trabajó en un primer momento algunas nociones de Dudley Bind junto con Jackson. Pero también instaló otras cosas y fue parte de una comunidad Esalen que en un principio se instaló de un modo sugestivo, que tiene como todo, tiene sus grietas, sus cosas, ¿no? Pero tiene escritos a veces que se llaman los metálogos. Dentro de los gurúes y todo esto, los libros pavotudos de autoayuda, ¿no? ¿Qué hace el libro pavotudo de... Pavotudo, dije yo, porque el doctor Bruno está en una sociedad científica. Alientan el narcisismo. Te cuentan tres cosas simples, te dicen dónde está la receta, ¿por qué no? Mañana podés que sí, estamos todos contentos. Eso tiene que ver con qué, con la alineación. Pero viendo esto de Gregory Bateson, tiene los metálogos. Hay dos muy lindos, que tienen que ver con esto del enseñar, del pensar, del aprender, porque cuando hablamos de enseñar hablamos de aprender, así que cuando les hablo de pensar, les hablo también de lo que es la alineación de lo ya dicho. Uno se llama ¿Cuánto sabés, papá? Y dice así, que muy bueno, buenísimo. Dice, papá, el padre de Juan le dijo a Juan que él sabía más que él. ¿Cómo te digo? Que el papá de Juan le dijo a Juan que él sabía más que él. ¿Es verdad eso? Dice, mira, te voy a contar una cosa, pero te voy a contar una anécdota. Una vez fue un chico y le preguntó al papá, el profesor de fulano, ¿sabe más que fulano? Sí, querido, por supuesto, sabe más que fulano, es el profesor. Dice, papá, ¿y vos sabés más que yo? Pues hijito, soy tu padre. Claro. Papá, ¿y todos los padres saben más que los hijos? Sí, todos los padres saben más que los hijos, por supuesto.
inventó la máquina de vapor? Watt dijo. Papá, ¿por qué no la inventó el padre? Esa es lo que se llama la pregunta cuestionadora, la pregunta que con esa jugada que pone Benson en esos metales, todos ellos son riquísimos, se los aconsejo, juega con una cierta inocencia, pero, ¿no? Los chicos, cuando nos preguntan las cosas más elementales, nuestra respuesta más cotidiana, ¿cuál es? ¿No? ¿O cómo es eso? Mañana te digo que dijiste la cosa semejante. ¿Quién? ¿Vos? No recuerdo. Entonces, a veces eso tiene que ver con ¿por qué? Porque el pensar, que es una de las cosas que dijo un señor muy conocido que me olvidé quién era, dijo que el pensar ve los límites, tiene límites de lo que no puede responder, son a las preguntas relevantes. Por ejemplo, dos preguntas relevantes. La nada. ¿Quién puede hablar de la nada? Dios. Entonces, allí nuestros hijos con esas preguntas, ¿no? Si uno tiene la honestidad, dice, no sé. Si tiene honestidad y curiosidad, dice, voy a buscar de averiguarlo. Si uno tiene honestidad y compañerismo, además, yo te averiguo, ¿querés acompañarme? ¿Querés que te diga? Te digo cómo va a ser, después te cuento cómo es. Y ahí se puede crear algo de lo que se llama la intimidad de la situación. Pero hay otras fórmulas donde la pregunta es cultural. Ahí estamos en un sistema que tiene que ver con la cultura más, diría un estudiante de psicología de primer año con una cultura castratórica, ¿no? Que era como para que el saber tiene que ver con obedecer o con repetir. Si hay algo que el saber, si hay algo que es muy importante que se instale, e insisto, en la forma como se comunica, en el argumento que se instala, en el puente y la permeabilidad que se puede crear con el interlocutor, significa que tiene que haber registro del otro, que tiene que haber conocimiento del propio límite, que tiene que haber aceptación de una lectura más amplia. De esa posibilidad está abrir y dejar de algún modo latiendo lo nuevo. Porque enseñar, pensar, y en todas nuestras áreas, está siempre lo desconocido y lo nuevo. Esto es muy grande, creo que Benson tiene, no me acuerdo dónde ahora, pero en otro de los libros es algo muy divertido, que es que dice que nosotros los estudiantes, los seres humanos nos vemos, pero como cuando somos estudiantes y personas bastante limitados en el uso de nuestra capacidad neuronal, de nuestra inteligencia. Dice, usamos más o menos un 25%. ¡Wow! Le dicen, ¿por qué, doctor? Dice, mire, un 25% se lo liquidan los padres, un 25% se lo liquida el colegio y el otro 25% los medios de comunicación. Nos queda 25%, aprovechémoslo bien, dice, ¿no? Es decir, ¿y qué tiene que ver con eso de lo liquidar? Lo liquidar, lo puede, o necesariamente lo liquidar, no. Liquidar es cuando uno está cerrado a lo nuevo y lo que propone siempre es una llave que cierra y no una llave que abre. Este es el gran desafío que tenemos aquí en los medios. También los medios y nosotros los profesionales tenemos derecho a una queja. ¿Por qué no hay una cierta capacidad de sponsoreo, de apoyo, no solo eso, económico, diría yo, de respaldo, si ustedes quieren, del mundo empresarial para que podamos divulgar y hacer y decir bien las cosas en espacios útiles, con tiempo razonable, en formas inteligentes? La gente cree que lo divertido es aburrido. Es ridículo. Lo divertido no tiene nada que ver con lo positivo. Lo divertido puede ser muy serio. Aburrido es otra cosa. Entonces, pero para eso, ¿qué hay que hacer? Pues, si no, toda buena película que nos divierte es mala. Hay que ver esos bótilos atómicos que no dicen nada con simbolismos cachuzos para que uno diga qué profundidad. Se pueden hacer cosas sumamente interesantes, atractivas y útiles, pero para ahí, y eso los profesionales tenemos que saberlo. Yo lo dije una vez en un simposio de ideas en Mar del Plata hace muchos años, que si queremos cambiar parte de esto, nosotros los profesionales y los medios tenemos que meternos dentro de lo que es el mundo de la cultura cotidiana. Y ahí tiene que haber mucho sobre los medios y el periodismo. Entonces,
si yo escucho, se va a decir empresarios y todo, si yo escucho que es importante que cambie la cultura, pero curiosamente veo que tu empresa lo único que auspicia son porquerías, o solo porquerías, oficiales si querés, pero también lo otro ya que estás. Pero lo otro queda absolutamente, simplemente acotado a una especie de obligación cada tanto y si te nombran. Entonces, ahí esa falta de compromiso con la transformación de la cultura cotidiana, que sea el cambio de una sociedad, queda postergada. Hay laboratorios, empresas, fundaciones. Apoyen a gente que tiene ganas de decir, de hacer, de proponer algo nuevo. Es tan poco lo que tendrían que poner y tanto lo que se puede hacer. Y esto es una queja que yo la formulo en las charlas, ¿no? Me invitan en una fiesta que me invitan por otro lado. Con resultados, como ven ustedes, muy poco exitosos hasta ahora. Pero pienso que lentamente esto se va a poder hacer algo y ahí sí tenemos una especie de compromiso que podríamos tener entre nosotros, que de qué modo vamos a reclamar que nuestra palabra tenga un lugar de seriedad donde pueda tener un poder mutativo, un poder de información seria y todo esto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Y quisiera... Tenemos 5 minutos para quien quiera preguntarle algo al doctor. Y después cada día no se queja el tipo de los medios. Quedan 5 minutos para decir toda la verdad acerca de la vida. ¿Pero? Carlos Rollo, vengo de España. Gracias, Carlos. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Me ha encantado, sobre todo este final. Lo malo es que pasa justamente lo contrario, que triunfa esa inversión de la empresa, esa inversión de los que quieren que no cambien las cosas, es mucho más potente que lo que tú estás diciendo. Es decir, esa inversión existe para que no cambien las cosas. Yo esta tarde voy a hablar ahí sentado. Carlos, una sola pregunta. ¿Cómo puedo hacer para no decirte que sí cuando coincido absolutamente? Pues entonces estamos reafirmando el pensamiento. Lo más triste de todo esto es que los poderosos invierten mucho dinero, porque hay que decirlo básicamente, en que estas cosas no cambian. Yo lo pondré en estos términos para alentarnos un poquito, porque yo no soy muy... me deprimo fácilmente y lo traje antidepresivo. Se llama... hay una parte latente en esta estructura social y económica que no es la única, hay la otra parte, lo que pasa es que es más chica la otra, que tiene una resistencia y un miedo que llevan a que permanezca lo que está creyendo que eso es mejor y no se animan. ¿Cómo es la subjetividad de cada uno? La gente cree que saber y que la verdad nos daña, nos puede jorobar, todo lo contrario. Así que lo que vos decís, Carlos, le agrego esto y lo aplaudo, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde? Javier. Gracias, Javier. Sí, doctor, mira, estamos en pleno paradigma de la medicina basada en la evidencia. ¿De la medicina? Basada en la evidencia. En realidad hace todo lo contrario de lo que usted estaba diciendo. O sea, trata de que los profesionales no piensen por sí mismos ni nada, digamos, nos viene todo impuesto de una forma y el profesional, digamos, como persona pensante queda reducido a su misma expresión. La evidencia es importantísima la palabra que estás diciendo, ¿no? La idea de lo evidente, si sacamos el juego etimológico del videns, ver, conocer a través del ver, quedamos en la idea de lo absoluto que estás mencionando, ¿no? Y si lo absoluto es el enemigo número uno del conocimiento. Cuando el conocimiento se convierte en saber congelado, se politizó. Y ahí se terminó la indagación. Esto lo van a ver ustedes a lo largo de la historia de la cultura permanentemente. ¿Sabes? Esto creo que ahí es un punto clave. Por eso vieron que hay algunos políticos, algunos que decían continuamente en los discursos absolutamente. Ahora lo escuchaba, lo digo un poco menos, aunque sea. O nadie le dirá que a través de la palabra se descubre el ser, como hacer por lo menos una parte. Cuando la gente quiere lo absoluto, la garantía como totalidad, no podemos menos habría que entrar en la arbitrariedad. Dejamos de usar el poder como verbo para entrar en la fuerza, para imponer. Y ahí perdemos todos, inclusive el que impone. Esta es la gran paradoja de esta historia, ¿no?
Pero dijiste algo más, dijiste algo de la evidencia del conocimiento. Bueno, Claro, como que, digamos, los profesionales que estamos en la parte asistencial, que somos casi todos, digamos, no tenemos que pensar, tenemos que ser el brazo ejecutor de los que hacen medicina basada en la evidencia. Sí. Doctora Abadi, yo me quedé pensando. Tu nombre, perdón, Miguel Dabolio, de la Radio Cultura. Gracias, Miguel. Hace varios años que conduzco un programa de salud en Radio Cultura, justamente. Y me quedé pensando en algo que usted dijo, que es muy importante. Cuando muchas veces me ha tocado dar médicos que van invitados al programa y que por hacer alarde de conocimientos hablan en un lenguaje técnico y muy difícil. Sin pensar que quienes están del otro lado de la radio no son médicos, hay gente que no entiende absolutamente nada de lo que están diciendo. Tal vez así que el oyente lo llama y nos dice, ¿qué quiso decir el cardiólogo con esto del aleteo, el supra? Entonces, o el ángulo, ¿no? Entonces, lo que hago es llamar al doctor, le pido que vaya a la sala de producción para que hable con el oyente. Mire, ángulo es dolor de pecho, el aleteo es tal cosa. Entonces, me ha costado. Lo quiero tomar a esto que decimos que es muy bueno. Me ha costado un tiempo decirle a los, bueno, que lo he logrado con los columnistas, de que hablen en un lenguaje sencillo, ¿no? Te voy a contar algo que te va a gustar. Para que el mensaje pueda ser decodificado y llegue. Por supuesto. Esto es algo que básico. Y como va a haber una pregunta más, se la doy ya a ella, que tiene que ver con eso, seguro. Un aporte, Sí, por eso la importancia del que conduce en saber llevar al entrevistado, para que si no se entiende lo que quiere decir, poder llegar a la población de una manera adecuada, es decir, para Doña Rosa. A menos que el entrevistado sea oracular y quiera permanecer en ese tecnicismo. Y el que pregunta se sienta fascinado por lo oracular o identificado porque son dos oráculos. Claro. Lo cual contradice de pronto toda la clínica griega. No va de esto, si hay un oráculo y hay otro. ¿Se imaginan? ¿Quién tiene más rey que los dos oráculos? La pitoniza uno, la pitoniza dos. Bueno, voy a responder a partir sobre lo que se vale muchísimo. Pero voy a responder a los dos con esto, con una anécdota nada más, si me permiten. Estaba en la BBC respondiendo a uno de los últimos grandes capos del conocimiento del siglo XX que se llamó Lord Bertrand Russell, que era filósofo, matemático, historiador, literato, fue premio Nobel, un capo, que a mí me fascinó y me enseñó muchísimo, porque tenía un libro de italiano que se llamaba Russell dice la sua, que Russell dice lo suyo, lo había publicado en italiano, sobre unas entrevistas en la BBC. Y cuando tenía 14 años, mi viejo me leía, leíamos una vez por semana una de las entrevistas que le habían hecho. Me aburría muchísimo mi viejo charlar conmigo de fútbol y de todo eso, entonces logró una solución para el problema psicoanalítico que está con él y me leía eso, ¿no? en una de las entrevistas le dicen a Bertrand Russell en torno a filosofía y ciencia, por eso me encanta lo que dijo. Tu nombre es Miguel, ¿no? Sí. Le dice, Lord Russell dice, ¿qué se ocupa la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Bueno, se ocupa de todo aquello que no ha podido responder todavía lo que ocupa la ciencia. Y hace un silencio, sí lo escucho. Eso dice. Así la filosofía se ocupa de aquello que todavía no ha tenido su palabra definitiva a la ciencia para que pueda después ser. Y le pregunta una serie de cosas más y en un momento, como dirías vos, el entrevistador le dice al entrevistado, pero disculpe, sencillo, los filósofos responden mucho más difícil todas las cosas, en un lenguaje mucho más complicado. Y Russell, que era muy humorístico, le dice, perdón, por favor. Y Russell le dice, sí, no sabe muchas